La liturgia de este sábado de la primera semana de Adviento nos pone este Evangelio acompañando la profecía de Isaías, donde Jesús envía a los discípulos a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y también en el Adviento, una de las imágenes que nos va a acompañar, que nos acompaña y que la tenemos presente todo el año, es la imagen de Nuestra Señora, la Virgen, la hija de Sión, la estirpe de Israel, así como la misión del Mesías primero se dirige a las ovejas perdidas, a los descarriados de Israel. También en Israel tenemos la que nos mereció la salvación, la obediencia de la Virgen, decía la oración colecta, aprovecha para nuestra salvación. Entonces la miramos a ella. Quería compartir con ustedes un párrafo del punto 4 de una instrucción, de una encíclica de San Pablo VI, el culto de María, Marialis Cultus, decía así San Pablo VI: los fieles que viven con la liturgia el espíritu del Adviento, al considerar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo, se sentirán animados a tomarla como modelo y a prepararse, vigilantes en la oración y jubilosos en la alabanza, para salir al encuentro del Salvador que viene. Queremos además observar cómo en la liturgia de Adviento, uniendo la espera mesiánica y la espera del glorioso retorno de Cristo al admirable recuerdo de la Madre, presenta un feliz equilibrio cultual, decía Pablo VI, que puede ser tomado como norma para impedir toda tendencia a separar, como ha ocurrido a veces, en algunas formas de piedad popular, el culto a la Virgen de su necesario punto de referencia, Cristo. Resulta así que este periodo, como han observado los especialistas en liturgia, debe ser considerado como un tiempo particularmente apto para el culto de la Madre del Señor. Orientación, dice Pablo VI, que confirmamos y deseamos ver acogida y seguida en todas partes. La tradición popular de nuestros pueblos le ha hecho caso en esto a San Pablo VI, y también nosotros entonces queremos alimentar nuestra espiritualidad en el Adviento meditando también en la Santísima Virgen. La profecía de Isaías que hemos escuchado anuncia que Dios enjugará las lágrimas de su pueblo. También cuando el Señor se manifestará en la luz de la luna, será como la del sol, dice. Cuando Jesús se manifieste, lo brillante de la luna será mucho más brillante como el sol. Y la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días. Por tanto, la figura que nos propone Isaías es la plenitud de la luz que traerá el Mesías. Esto se realiza en el Evangelio, donde el Señor Jesús llena de alegría a todo el mundo con el anuncio del reino, curando toda enfermedad y dando la libertad a la multitud extenuada y abandonada, la multitud sin pastor, donde también invita a pedir por pastores, por aquellos que consuelen, que acompañen a la multitud. El ministerio mesiánico deberán continuarlo los discípulos, y todos somos discípulos y todos tenemos que ser misioneros. Desde ahora son dichosos los que esperan en el Señor. A los 12 apóstoles que Jesús había convocado les dice: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay aquí una especie de limitación. Esto debió ser un sufrimiento para Jesús. No puede hacerse todo a la vez, pero hay que empezar. Y para Dios es importante que la salvación sea primero ofrecida a los judíos, a la casa de Israel. Entre nuestros numerosos quehaceres es importante no olvidarnos de esto. Lo que cuenta no es la cantidad de nuestros trabajos, sino el hacer lo que el Padre tiene previsto para nosotros, según los límites que nos sean impuestos, incluso si esta limitación es molesta. En esto miremos a la Santísima Virgen, la humilde servidora, cumplidora siempre de la voluntad del Padre, aun cuando no entendía.
aun cuando lo que sufría lo tenía que rumiar en su corazón. Ofrezcamos al Señor todas nuestras ansias misioneras, todo lo que quisiéramos hacer por su reino y que no llegamos a realizar. La pregunta de hoy para nuestra meditación, mirando a la Virgen, sería una pregunta fácil de formular, pero con contenido exigente. ¿Hacemos lo que el Padre tiene previsto para nosotros? Vamos a pedir a María que nos ayude a dar una respuesta positiva, porque Dios nos deja la libertad y en esa libertad tenemos que formularnos bien la pregunta: ¿qué me está pidiendo Dios en esta vida? La gran disyuntiva de la espiritualidad: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y uno espera que Dios te mande un WhatsApp, y a veces la voluntad de Dios está en las acciones que tenés que hacer y que no te decidís, o que le sacás el hombro, o que tratás de buscarte una razón para no hacerla. Por eso, en este sábado, mirando a María, ¿hacemos la voluntad del Padre?